Pero hoy vamos a hablar sobre tratando con la traición. Entonces hoy vamos a ver un momento muy oscuro en la vida de David. Su hijo, a quien ama mucho, se volvió contra él. Eso es un tiempo muy oscuro, un valle muy profundo, un tiempo como la noche, un tiempo de muchas noches y no muchos días desde el sol. Entonces, tal vez alguna vez has sido personalmente traicionado por un amigo cercano o una familiar. Puede ser doloroso para tener un miembro de la familia se volvió contra tu persona, contra ti. Es difícil, doloroso cuando tenemos amigos o compañeros de trabajo y un día ellos son un amigo en su cara, pero otro día ellos están atacándote en su espalda. Y tenemos historias, pero también ojalá, yo espero que tenemos historias de la misericordia, el misericordia de Dios en estas situaciones también, en la paciencia de Dios en esta situación también. Porque no queremos ser un pueblo que tiene solamente historias de dificultades. Necesitamos ser un pueblo que tiene historias de las victorias del Espíritu Santo en esta situación. En sí, estamos como, recuerden cómo se llama, ayúdame, Wampa, pero the cartoon, like Peanuts, the comic strip Peanuts, with Charlie Brown, ¿verdad? Entonces, él tiene un amigo, se llama en inglés Pigpen, que tiene sucio siempre. Entonces, cuando él está caminando, él tiene un nube de polvo, ¿verdad? Siempre. No podemos actuar como eso, como creyentes, hijos de Dios. Estoy viviendo en un valle y mi vida es muy difícil. Sí, claro. Es como en Winnie the Pooh. Eeyore. Es como eso. Obviamente hay tiempos en muchos días difíciles. Y no estoy diciendo contra. Esa es verdad. Pero tenemos la respuesta, ¿verdad? Y tenemos la victoria, porque ¿qué pasó en la cruz? ¿Qué pasó en la cruz 2000 años atrás? Él ganó la victoria a nosotros. Pero eso no significa que no vamos a pasar por los valles. Esta fue un tiempo muy difícil en la vida de David. Entonces, vamos a mirar esa historia. Esa historia es poco largo, pero vamos a mirar esta historia y veamos qué principios podemos sacar de ella. Ese es el bosqueo de este mensaje. La historia, esta va a tomar la mayoría del sermón, porque esta historia cubre 7 capítulos. No voy a leer cada versículo de 7 capítulos, pero vamos a cubrir los highlights de esta historia. Y después, rápidamente, vamos a mirar David como un tipo, como una sombra de Cristo. Y para final, un recordatorio para nosotros hoy en día. Esta es mi intención del sermón hoy. Yo quiero recordarse, ese es un repaso del castigo de David en capítulo 12. Estaban 4. Esta. Este es el bosqueo de mi sermón. Disculpa por cualquier cosa, pero comí. Ok. Perdón, gracias. Un tipo. Ok, gracias. Entonces, probablemente vas a encontrar otro error. Entonces, un repaso del castigo de David. Recuerden, en 12, segundo Samuel 12, hay 4 castigos. El hijo de que Batsabé estaba embarazada sería arrebatado de David, eso primeramente. Y número 2, la familia de David vivirá a espada. Y tenemos 2 esta también. Y tenemos 2 de los 4 ya se han realizado, o al menos han comenzado a realizarse, ya que más miembros de la familia de David va a morir, ¿verdad? Hay más que va a morir, pero por lo menos
por lo menos, han comenzado a realizarse. Entonces, hoy vamos a cubrir los dos finales aquí en esta historia. Y la semana pasada Gustavo cubrió el asesinato de Amnón, ¿verdad? Por su medio hombre o su medio hermano de Absalón. Empezamos esta semana aquí en 13:37. En la Biblia, la palabra de Dios dice, y David hizo duelo por su hijo Amnón por muchos días. Absalón huyó a donde estaba su abuelo Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y se quedó en Gesur por 3 años. Aquí es un mapa. Gesur es un reino en el norte, en el noreste parte de cuesta del mar de Galileo. La capital de este reino fue Bethsaida. En Bethsaida fue la ciudad natal de ¿quién? Pedro, Andrés y Felipe, 3 apóstoles. Entonces, la madre de Absalón fue Maca. Ese nombre, esa es una de las esposas de David. Y la madre de Absalón fue Maca, hija del rey Talmai de Gesur, segundo Samuel 3:3. Entonces, este fue el lugar que Absalón estaba quedándose por ¿cuántos años? 3 años, ¿verdad? Por 3 años. Entonces, versículo 39. Y el rey David, ya resignado de la muerte de Amnón, anhelaba reencontrarse con su hijo Absalón. Aunque lamentó la muerte de Amnón, pero David amaba a Absalón y deseaba reunirse con él. Es por eso que su rebelión es especialmente difícil para David, porque David tenía mucho amor por su hijo. Y eso fue muy doloroso. Entonces, en capítulo 14 tenemos en versículo 1, Joab se dio cuenta de cuánto el rey deseaba ver a Absalón. Entonces, Juan, ¿podría leer 21-24 para nosotros, por favor? Entonces el rey mandó a llamar a Joab y le dijo, está bien, ve y trae de regreso a joven Absalón. Joab se inclinó rostro en tierra con profundo respeto y dijo, por fin se encuentro por tu favor, mi señor el rey, porque me ha concedido esta petición. Enseguida Joab fue a Jesús y trajo a Absalón de regreso a Jerusalén. Pero el rey dio esta orden, Absalón puede ir a su propia casa, pero jamás vendrá a mi presencia. De manera que Absalón no vio a Dios. Gracias. Entonces, ¿quién fue Joab? Joab fue sí, exactamente, pero más cercana. Él es un primo, sobrino. Él es de hijo de la hermana de David. Entonces, sobrino. Entonces, pero ese es ¿cómo se llama? Family affair. Es no, nunca familiar. Exactamente. Entonces, pero Joab fue el comandante militar del ejército, ¿verdad? Joab sabía cuánto extrañaba David a Absalón. Así que lo convenció de que la trajera a casa. Entonces necesitamos, rey, necesitamos permitir su hijo para regresar a Jerusalén. Ese es el consejo. Sin embargo, no debía venir al palacio real ni ver a David. Entonces, Eddie, ¿puede leer esta? Absalón vivió 2 años en Jerusalén, pero nunca pudo ver al rey. Así que mandó a llamar a Joab para pedirle que intercediera por él. Entonces Joab fue a la casa de Absalón. Absalón contestó, yo quería que le preguntaras al rey por qué le trajo a Jesús si no tenía intención de verme. Mejor me hubiera quedado allá. Déjame ver al rey. Si me encuentra culpable de algo, entonces que me mate. Entonces Absalón llamó a Joab para enviar un mensaje a David de que quería ser visto por su padre. Eventualmente en 33, de manera que Joab le dijo al rey lo que Absalón había dicho. Por fin el rey mandó llamar a Absalón, quien fue y se inclinó ante el rey y el rey le besó. Entonces David y Absalón se reconciliaron.
Parece que David perdonó a su hijo, pero su hijo fue impenitente. Esa es la palabra correcta. Impenitente. Entonces Absalón ni siquiera mostró remordimiento, por lo menos no era remordimiento en el corazón de Absalón para matar a su hermano. Entonces, voy a pasar un tiempo en capítulo 15 porque quiero presentarles a 3 hombres de esa historia, pero en este momento, al principio de capítulo 15, Absalón estaban en Jerusalén, pero no está en el palacio, no está comiendo con la familia, otros hijos en la mesa. Recuerda esta historia. Él no está en la presencia en David. Entonces, en capítulo 15, yo quiero mencionar, enfocar, centrarme en 3 personajes. Absalón, el engañador, Ahitofel, el traidor, y Itai, el devoto seguidor. Y versículo 1, la Biblia dice, después de que se reunió con su padre, después de los eventos de capítulo 14, Absalón compró un carruaje, un carrito, carruaje y caballos. No solo eso. Y contrató a 50 guardaespaldas para que corrieran delante de él. Interesante. Decimos en inglés, no sé si traduce bien en español, pero él estaba posando. Es como posar, él está posando para la gente, enfrente. Probablemente una mejor palabra es pavoneados. ¿Cuál es la palabra? Entonces, él estaba cultivando cuidadosamente una imagen emocionante y atractiva. No fue real. Cuidado con los engañadores. ¿Por qué? Porque van a tratar de parecer más importantes de lo que son. Hey, escúchame, porque yo tengo esta educación, o yo tengo esta situación en mi vida, cualquier cosa. Entonces, cuidado con los engañadores. Entonces, Fabiola podría ayudarme con eso. Es un montón, perdón. Eso es... Ok, gracias. Entonces Absalón le decía, usted tiene un muy buen sentimiento a su favor. Es una pena que el rey no tenga disponible nadie para que los escuche. Qué lástima que no soy el juez. Si lo fuera, todos podrían traerme sus casos para que los juzgara y yo les haría justicia. Cuando alguien trataba de inclinarse ante él, no lo permitía. En cambio, lo tomaba de la mano y lo besaba. Absalón hacía esto con todos los que venían al rey por justicia. Y de este modo se robaba el corazón de todo el lugar. Él trabajó fuerte con esta decepción, con este acto, ¿verdad? En versículo 2, trabajó duro porque Absalón se levantaba temprano. Sabía dónde ponerse. ¿Dónde? Frente a la puerta. Buscó gente con problemas. Interesante. Buscó gente con problemas, cualquiera que tuviera en pleito, ¿verdad? Entonces, buscó gente con problemas. Se interesó personalmente por la persona con problemas. Entonces, ¿de qué ciudad eres? Entonces, ¿cuál parte? ¿Qué parte de Israel era? Entonces, estoy muy interesado en su situación. Entonces, dígame, yo puedo ver como su frente, como, dígame, yo quiero saber sus problemas. En versículo 3, hizo que la gente se sintiera bien. Su caso es bueno. Hey, tiene un buen punto. No, ese es un buen caso. Es bueno y correcto también. Él nunca atacó a David, su padre, directamente, pero ningún representante del rey para escucharte. Entonces, es importante, él está tratando que para robar el corazón de todo el pueblo de Israel. Entonces, él no está atacando a David directamente, pero él está buscando huecos en el liderazgo de su papá.
o él está creando cosas, ¿verdad? Entonces, versículo 4, les hizo pensar que quería ayudarlos, darles justicia, les di esperanza, les dio esperanza, esa es la cosa. Él estaba escuchando a la gente y les dio esperanza. En versículo 5 es interesante también porque yo puedo imaginar esta escena, este escenario. Encanta a la gente con abrazos y besos. Entonces, en lugar de exigir respeto y honor. Entonces, no necesito, entonces, levántate. No necesito darme alabanza o adoración. Entonces, vamos, vea. Somos en el mismo bote. Entonces, somos un equipo, somos un pueblo. Entonces, en esta manera, la Biblia dice que este modo se robaba el corazón del pueblo de Israel. Entonces, un engañador Absalón no solamente engañó a la gente, pero él engañó a su padre también. Ve esta aquí. Puede leer las letras aquí. Puede ver. Es demasiado pequeño. Está bien, Oscar. Puede leer estos versículos, por favor. Después de 4 años, Absalón le dijo al rey: permítame ir a Hebrón a ofrecer un sacrificio al Señor y cumplir un voto. Pues mientras los siervos estaban en Jesús, prometí que le ofrecerían sacrificio al Señor en Hebrón. Si me está bien, le dijo él. Así que Absalón se fue a Hebrón. Pero mientras estaba allí, envió mensajeros secretos a todas las tribus de Israel para iniciar una rebelión contra el rey. Pronto como oigan el cuerno de Carmelo, no saben, deben decir: Absalón ha sido coronado rey en Hebrón. Versículo 8 es interesante. Pues mientras su siervo, porque en este versículo podemos ver el corazón, la actitud de él. Él dijo eso. Pues mientras su siervo estaba en Gesur, entonces él decía: hey, soy su siervo, padre, soy su siervo. Él estaba robando los corazones en la puerta de la ciudad, ¿verdad? Pero mientras su siervo estaba en Gesur, en Aram, prometí que le ofrecería sacrificio al Señor en Hebrón si me traía de regreso a Jerusalén. Entonces le dijo a Dios: si haces esto por mí, voy a adorarte. ¿Actuamos así a veces? Si haces esto por mí, voy a adorarte. Entonces, obviamente, este es una decepción, porque vamos a leer el versículo 11. Pero ese es y también, ya está bien, pero él estaba engañando a su padre porque quería ir a Hebrón para levantar la rebelión. Pero le dijo a David que iba a adorar a Dios. También obtiene apoyo de los líderes de Jerusalén y Israel a través del secreto. Porque en versículo 11 dice: Absalón llevó consigo a 200 hombres de Jerusalén como invitados, pero ellos no sabían nada de sus intenciones. Entonces él estaba engañando todo. Su papá, la gente común, los líderes, los ancianos de Jerusalén. Él está engañando todo. Ese es interesante. Versículo 12 dice: mientras Absalón ofrecía los sacrificios, Absalón estaba tratando de arrojar al hombre unido de Dios, pero le estaba haciendo sacrificios a la misma Dios. Es interesante. Entonces, David entiende que Dios quería un espíritu quebrantado y un corazón arrepentido. Salmo 51 dice: tú no deseas sacrificios, de lo contrario. Pero Absalón estaba ofreciendo los sacrificios. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario, te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que si deseas es que un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. David entendió eso. Pero Absalón
estaba planeando contra el ungido de Dios, pero él estaba haciendo sacrificios al mismo Dios. Y si no tenemos cuidado, podemos hacer la misma cosa. Podemos cantar canciones cada domingo, podemos cantar, podemos llorar. No estoy diciendo nada negativo sobre lágrimas, no estoy diciendo eso, pero podemos tener mucha emoción, pero los 6 días de la semana podemos vivir con el diablo. Pero podemos vivir podemos cambiar nuestra perspectiva solamente por 2 horas en el domingo en la mañana. En el resto de la semana podemos vivir como en la carne, como el diablo, ¿verdad? Entonces, mientras Absalón ofrecía los sacrificios, mandó a buscar a Ahitofel, uno de los consejeros de David que vivía en Gilo. Esa es la segunda persona. Ahitofel, el traidor. En poco tiempo, muchos más se unieron a Absalón y la conspiración cobró fuerza. Ahitofel tiene él era el consejero de mayor confianza de David. Pero, pero todavía necesitamos leer esta porque esa es su reputación. Absalón, la Biblia dice que en capítulo 16, Absalón se guió el consejo de Ahitofel tal como lo había hecho David, porque cada palabra que decía Ahitofel parecía tan sabia como si hubiera salido directamente de la boca de Dios. Este hombre en su ministerio a David, en su servicio a David, tiene esta reputación. Observe la reputación, pero incluso los hombres más sabios pueden ser guiados por la amargura, la avaricia, la codicia y dar la espalda a lo que Dios está haciendo. Entonces, él es un pecador. Sí, claro, él fue sabio en sus consejos, fue muy sabios. Y no sabemos la motivación para salir David, no sabemos. Pero ¿quién fue Ahitofel? ¿Abuelo de quién? No sé, no sabemos. Tal vez él tenía amargura todavía en el corazón de él contra David. Tal vez él pensó, entonces yo creo que Absalón va a crecer más fuerte de David y yo quiero ganar esta batalla y voy a cambiar mis lados. No sé. Hay mucha gente que piensa que es porque la situación combate se va a saber, pero no sabemos. La Biblia no dice la motivación. La única cosa es, él salió David para aconsejar a su enemigo, ¿verdad? Y la Biblia dice 14, 15, 16. David dijo a sus hombres, apresúrense, ¿cómo se llama? Gracias. Si salimos de Jerusalén antes de que llegue Absalón, tanto nosotros como la ciudad nos salvaremos del desastre. Entonces, David quiere salir. Estamos con usted, respondieron sus consejeros. Haga lo que mejor le parezca. Muy fiel. Entonces, el rey salió de inmediato junto con todos los de su casa. No dejó a nadie excepto a 10 de sus concubinas para que cuidaran el palacio. El resto del palacio, hay sacerdotes también, hay un montón que salieron, 600 hombres de su tiempo en Gat. Recuerde su tiempo de la tierra de los filisteos. Él todavía tiene 600 hombres fuertes, soldados, que fue muy leal a David. Entonces, versículo 17, así que el rey, y todo, entonces, Rachel, léale eso por mí, más fácil. Así que el rey y toda su gente salieron a pie. Después, el rey se vio hombre y le dijo a Itai, un líder de los hombres de Gad,
¿por qué vienes con nosotros? Vuelve al rey Absalón, porque tú eres un huésped en Israel, un extranjero en el exilio. Llegaste hace poco, debería forzarte a vagar con nosotros. Ni siquiera sé a dónde iremos. Regresa y llévate contigo a tus parientes, y que el Señor te muestre su amor inagotable y su fidelidad. Pero Itaí le respondió al rey: juró por el Señor y por el rey que iré donde quiera que mi señor el rey vaya, sin importar lo que pase, ya sea que signifique la vida o la muerte. Gracias. Ese es el tercer personaje. El tercer personaje aquí. Itaí, el devoto seguidor. Itaí era un amigo leal de David desde que vivía en la tierra de los filisteos. Le dice a David: estoy contigo, incluso hasta la muerte. Estoy contigo, no importa. Yo puedo vivir, yo puedo morir, estoy contigo. Volveremos a hablar de estos tres personajes un poco más tarde, pero esta es la ruta de David y esta caravan. Ese es caravan, ¿verdad? Tenemos una palabra en caravan, like un montón de gente está como caravana. Entonces, esa es la ruta. Obviamente esta es anacrística, entonces no es igual, porque esta aquí es el templo. No hubo un templo durante los días de David, ¿verdad? Pero esta es la valle Cedrón que estaba separando Monte de los Olivos y Jerusalén aquí. Entonces, ellos necesitan bajar como, según un libro que yo tengo para una de mis clases, según este autor, es como 700 metros por abajo, en casi 1,000 metros para subir el monte de Olivos. Entonces, no fue para mí, no sé para ustedes, pero a mí no sería fácil para ustedes. Yo puedo correrla. Entonces, pero a mí, pero esta fue la topografía del área. Entonces, mientras Absalón se acercaba a Jerusalén con su ejército, con sus apoyantes, David y su pueblo salieron de la ciudad y cruzaron el valle de Cedrón y subieron el monte de los Olivos en la dirección este, hacia el río Jordán. Esa es una otra foto de hoy en día. Es una foto moderna de Google Earth. Entonces, Jerusalén, este es el monte del templo. Ahí, este es el monte de los Olivos. Ahí, Olivos y valle de Cedrón. Entonces, ellos salieron, subieron. Entonces, aquí, en esta área, fue el hogar. ¿Cómo se llama? ¿Cuál fue el nombre del pueblo de María, Marta y Lázaro? En este está aquí, otro lado del monte de Olivos. Entonces, podemos ver el río Jordán, porque esto fue la dirección de esa caravana. Entonces, ellos estaban para cruzar el río de Jordán. Ok, podemos poner esa es una historia real, con lugares reales. Eso no es un fantasía, ¿verdad? Esa es una historia real. Vamos a continuar. Aquí, 24. Don Fabio, ¿puede leer esta para mí, por favor? Todos levitas el pacto de Dios, pusieron el pacto de Dios en el pueblo. Y Abiatar ofreció sacrificios hasta que todos dejaron la ciudad. Luego el rey le dio instrucciones a Sadoc para que regresara el arca de Dios a la ciudad. Y si al Señor le parece bien, dijo David, me traerá de regreso para volver a ver el arca y el tabernáculo. Pero si ha terminado conmigo, entonces dejemos que haga lo que mejor le parece. Observe la actitud de David. Qué confianza en el Señor. Si al Señor le parece bien, dijo David, me traerá de regreso para volver a ver el arco del tabernáculo de nuevo. Pero, podemos poner 2 líneas, pero si él ha terminado conmigo, entonces dejemos que haga lo que mejor le parezca. ¿Qué actitud? ¿Qué confianza? Él está poniendo su vida, su situación en las manos de Dios, diciendo, es como Esther, ¿verdad? Como hablando, es como, voy a poner mi salud, mi vida adentro
Entonces, si estás terminado conmigo en mi reino, está bien. Entonces, qué confianza, es una buena actitud. Entonces, Eddie, continúa, por favor. Entonces David siguió el camino que lleva al monte de los Olivos, llorando mientras caminaba. Llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos en señal de duelo. Las personas que iban con él también se cubrieron la cabeza y lloraban mientras subían el monte. Cuando alguien le dijo a David que su funcionario Ahitofel ahora respaldaba a Absalón, David oró: oh Señor, haz que Ahitofel le dé consejos necios a Absalón. Imaginen la escena. Caminar, llorar, adorar, orar, llorar, caminar, llorar, orar, adorar. Eso es interesante porque en medio estábamos hablando, no sé si con Ligia o doña Lili, no recuerdo, pero esta mañana, pero está bien para llorar. Pero ¿qué estamos diciendo en medio de las lágrimas? ¿Estamos dudando, haciendo dudas? Esa es la cosa que queremos enfocarnos hoy. Está bien para llorar, está bien para lastimar, eso está bien. Pero necesitamos continuamente, necesitamos orar, caminar adelante y adorar. Recuerden los sacrificios de los sacerdotes. Cuando ellos salieron, ellos estaban haciendo ofrendas y sacrificios. Entonces, ese es un buen ejemplo para nosotros. Continúa, Eddie, por favor. Al llegar David al monte de los Olivos, donde la gente adoraba a Dios, Usaí, el arquita, lo estaba esperando. Usaí había vaciado sus ropas y había echado polvo sobre su cabeza en señal de duelo. Pero David le dijo: si vienes conmigo, solamente serás una carga. Regresa a Jerusalén y dile a Absalón: ahora seré tu consejero, oh rey, así como lo fui de tu padre en el pasado. Entonces podrás frustrar y contrarrestar los consejos de Ahitofel. Ok, continuar estos tres, por favor. Sadok y Abiatar, los sacerdotes, estaban allí. Diles todo lo que se está planeando en el palacio del rey. Y ellos enviarán a sus hijos Ahimaaz y Jonatán para que me cuenten lo que está sucediendo. Entonces Usaí, el amigo de David, regresó a Jerusalén y arribó justo cuando llegaba Absalón. David envió a otro de sus consejeros, Husai, de regreso a Jerusalén para aconsejar a Absalón y contrarrestar el consejo de Ahitofel. Interesante. Y también como actuar como un espía de las situaciones que está pasando en el palacio. Y después de Absalón se volvió a Ahitofel y le preguntó. Absalón está hablando con Ahitofel, su consejero nuevo. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Qué? Estamos aquí. Mi padre está afuera. Yo robó los corazones de toda la gente. Estoy en el palacio. ¿Qué debo hacer ahora? 21, 22. Gustavo, por favor, ¿podría terminar esta diapositiva? Ve y acuéstate con las concubinas de tu padre, contestó Ahitofel, porque él la dejó aquí para que quedaran en el palacio. Entonces todo Israel sabrá que has insultado a tu padre más allá de toda esperanza de reconciliación, y el pueblo te dará su apoyo. Entonces levantaron la tapa en la azotea del palacio para que todos pudieran verla, y Absalón entró y tuvo sexo con las concubinas de su padre. Ahitofel le dice a Absalón que se acueste con las mujeres de David, las que dejó atrás, ¿verdad? En público. Eso es un gran consejo de un hombre cuyo consejo se supone que es como la palabra de Dios, ¿verdad? Es un gran consejo, pero yo sé la razón que lo hizo. Aquí, para cumplir el castigo, porque ese es número 4. Número 3, un miembro de la familia de David se rebelaría contra él. Pero número 4, de los castigos de David, porque su pecado contra Urías y Betsabé, otro hombre se acostaría con las mujeres de David a la vista de todos. Dios va a cumplir su palabra. Dios va a cumplir su palabra. Finalmente se han realizado los 4 castigos.
Y vamos a terminar esta historia, pero en 17, versículo 1 a 4, hay un otro plan. Puede leer, puede ver. No sé si. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: déjame escoger a 12,000 hombres que salgan en busca de David esta noche. Lo alcanzaré cuando esté agotado y desanimado. Él y sus tropas se dejarán llevar por el pánico y todos huirán. Luego mataré solamente al rey. Y te traeré el regreso a toda la gente, así como una recién casada vuelve con su marido. Después de todo, es la vida de un solo hombre la que buscas. Entonces estarás en paz con todo el pueblo. Este plan les pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y Husai, el espía de David, contradice este consejo de Ahitofel y a Absalón, y le dice que no lo persiga hoy, sino que reúna en gran ejército de todo Israel y persígalo cuando esté más fuerte. Entonces, esto fue diferente, es un consejo diferente. ¿Cuál fue el consejo de Ahitofel? Esta noche, algo rápido, porque él está desordenado, entonces podemos conquistar el rey David en ese momento, pero que dijo a Husai: necesitamos tener nuestro tiempo, porque necesitamos reunirnos todos los soldados del norte, de Galilea y de Hebrón y cualquiera. Podemos formar un ejército grande. Husai está dando más tiempo a David. En versículo 14 dice: Absalón y todos los hombres de Israel dijeron: el consejo de Husai es mejor que el de Ahitofel, pues el Señor había decidido frustrar el consejo de Ahitofel, que en realidad era un plan mejor para poder traer la calamidad sobre Absalón. Porque el Señor había ordenado frustrar. Porque el Señor había es bueno en español, el buen consejo de Ahitofel. Para que el Señor trajera el mal sobre Absalón. Entonces, ese es mi punto. Perdóname, disculpe de español y todo, pero ese es el punto de esta parte. Dios está haciendo su voluntad detrás de escena. Y todavía lo está haciendo hoy, detrás de escena. Él está, voy a hacer eso. Yo quiero esta resulta. Y en la vida de Eduardo, voy a hacer esta para formar esta situación, para recibir este resultado. Entonces, él está haciendo esta cosa. Atrás no podemos ver, hermano, pero podemos confiar en su corazón, podemos confiar en Dios, pero no, a veces, usualmente durante la valle, no podemos ver el mano de Dios trabajando, obrando, pero después podemos ver atrás. Yo puedo ver el mano de Dios en esta situación un año atrás, 2 años atrás, ¿verdad? Entonces, es importante para recordar. Continuar 17, Cuando Ahitofel se dio cuenta de que no se había seguido su consejo, ensilló su burro y se fue a su pueblo natal, donde puso sus asuntos en orden y se ahorcó. Murió allí y lo enterraron en la tumba de la familia. Ahitofel se suicida cuando sabe que su consejo no fue seguido. Entonces, es interesante porque él mató a sí mismo. Necesitamos recordar esto. Es interesante. Entonces, aquí es otro mapa porque aquí al final del capítulo 17, David está en Mahanaim, otro lado del río Jordán. Mahanaim, aquí. Entonces, y sus aliados, sus amigos, sus aliados traen provisiones y recursos y comida y caballos y todo por él y por sus soldados. Dios está proveyendo para él en medio de ese tiempo oscuro. Él está proveyendo, protegiendo David. Entonces, debido al consejo de Husai, David tuvo tiempo de reunir un ejército en este lado del río. Entonces, Absalón estaba reuniendo un ejército aquí, pero David estaba haciendo la misma cosa ahí.
Y la batalla comenzó cerca del campamento de David, en el bosque de Efraín. Ese es el bosque de Efraín, muy cerca a su campamento. En esto no fue un campo abierto ese es un bosque. Fotos de esta zona hoy, observen cómo corría el bosque a lo largo del valle. Entonces, vea, este es el tipo. Tenemos pinos, tenemos otros tipos de... Es interesante, la tierra, no tengo tiempo voy a decir eso. La tierra de Israel, de Palestina, tiene muchos plantas variados. Ellos tienen palmas, pero también pinos. Ellos tienen suelo fuerte, montaña o suelo muy rico para crecer y cosechar comida. Entonces, es un pieza del mundo pequeño, pero este es muy diverso. En su, ¿cómo se llama? No plantas, pero ¿cómo? Geografía, fauna. Fauna, bueno, es más mente, pero ese es más educado. Sí, fauna, flora y fauna. Sí, flora también. Ok, entonces, el bosquejo estaba en un valle. Entonces, estas fotos aquí estaban en un valle. Entonces, no fue un campo, de esta batalla no pasó en un campo abierto y plano. Estaba en este tipo de terreno. Y entonces, obviamente sabemos lo que pasó. Y está aquí. ¿Alguien puede leer esta para mí, por favor? Entonces, Juanpa. Así que comenzó la batalla en el bosque de Efraín, y los hombres de David rechazaron los ataques de las tropas de Efraín. Aquel día hubo una gran matanza y 20,000 hombres perdieron la vida. La batalla se extendió con furor por todo el campo y perecieron en el bosque más hombres que los que murieron a espada. Sigue, por favor. Durante la batalla, Absalón se cruzó con algunos hombres de David, trató de escapar en su mula, pero al pasar cabalgando debajo de un gran árbol, su cabello se enredó en las gruesas ramas, la mula siguió y dejó a Absalón suspendido en el aire. Entonces uno de los hombres de David vio lo que había pasado y le dijo a Joab: vi a Absalón colgando de un gran árbol. Pero fin. Joab tomó 3 dagas y las clavó en el corazón de Absalón mientras estaba colgado todavía vivo del gran árbol. Luego 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo reventaron. Entonces Joab hizo sonar el cuerno de carnero y sus hombres regresaron de perseguir al ejército de Israel. Arrojaron el cuerpo de Absalón dentro de un hoyo grande en el bosque y encima apilaron un montón de piedras. Y todo Israel volvió a sus hogares. Y cuando David se enteró de la muerte de Absalón, lo lloró amargamente. Versículo 33. El capítulo 19 nos informa de los detalles del regreso de David a Jerusalén. Hay muchos detalles que no cubrimos hoy, pero esa es la historia. Lo tomamos 25 minutos, pero esa es la historia de la traición de David, de Absalón a David, ¿verdad? Entonces, yo quiero animarse para leer esa historia esta semana. Podemos comenzar en capítulo 13, después del asesinato de Amnón. Recuérdenme, ¿por qué Absalón? ¿Cuál fue la razón? Absalón mató a su hermano. Exactamente, violó a su hermano. ¿Cuál fue el nombre de ella? Tamar. Entonces, esa es la razón. Podemos comenzar leyendo la historia de capítulo 13 y podemos continuar a capítulo 20. Vamos a terminar en 18 aquí, porque esa es la highlights, ¿verdad? Entonces, para terminar rápidamente, no voy a tomar 20 minutos para hacerlo, pero yo quiero enfocarme en un tipo, con I, no Y, ¿verdad? Tipo, disculpa primero, segundo. Un tipo de Cristo, una sombra. Entonces, es importante para ver las conexiones. Vea esta. Jesús se encuentra también con estos 3 tipos de personas. Satanás en el desierto, no solamente en el desierto, pero en Satanás, un engañador. Judas, el traidor que hizo qué. Exactamente.
Entonces, y sus discípulos de él como seguidores leales. Obviamente, si al principio los discípulos de Jesús corrieron, escondieron, pero fueron fieles hasta la muerte. Pedro dice que voy a morir por ti, Jesús, pero él corrió, pero eventualmente él murió por Jesús, ¿verdad? Entonces, hay una conexión, es la razón, yo dice que yo digo, es un tipo, es un sombra, hay una conexión, no solo eso, pero cuando David está llorando, recuerda el tiempo cuando David estaba llorando en el monte de los olivos. Jesús dijo la misma cosa, el monte de olivos, mirando Jerusalén, llorando por Jerusalén en Lucas 19. Entonces, hay muchas conexiones entre toda la vida de David y Jesucristo en el Mesías. Pero en esta historia hay un montón. A pesar de la vida de David, hemos visto cómo es una sombra del futuro Mesías. Y número 3, un recordatorio, pero para nosotros. Y yo quiero recordarnos, no solamente ustedes, pero recordarnos. En tiempos oscuros podemos llorar. Está bien. Pero podemos confiar. Necesitamos poner nuestra confianza. Cuando estamos limpiando mi cara de mis lágrimas, yo necesito confiar en Dios. Orar también, adorar. Este es un buen ejemplo de David. No permites que tu tristeza aleja tu corazón de Dios. Vea esta. Entonces, yo sé, doña Lily le gusta Matthew Henry, mi madre también. Qué pelo, ¿verdad? Entonces, el llanto nunca debe obstaculizar la adoración. Está bien para llorar. Está bien para tener, ¿cuál es la grief? Llanto, lamento. Está bien, pero no podemos, no necesitamos, no debemos salir nuestra fe en este momento. Yo quiero recordarse la segunda Samuel 15, 25 a 26. Es la palabra de Dios. Es muy importante. Es la palabra de Dios a través de David. Porque ese es un ejemplo para nosotros. Si al Señor le parece bien, dijo David, me traerá de regreso para volver a ver el arca y el tabernáculo. Él no estaba hablando de su trono. Él estaba hablando del tabernáculo, el arco, ¿verdad? No, él no estaba pensando en su poder. Él estaba pensando espiritualmente. Entonces, pero si él ha terminado conmigo, entonces dejemos que haga lo que mejor le parezca. Quiero recordarnos tenemos la misma actitud. Dios, mi vida está en tus manos. Haz con él lo que quieres. Es difícil. Para terminar, la última, para considerar. ¿Estás pasando por un momento oscuro en este momento? De su trabajo, de su familia, de su salud. Cualquier cosa. En cualquier país, en otro país, en este país. Está bien llorar, pero debemos orar, confiar, adorar a nuestro Dios a través de las lágrimas. Importante, es un buen recordatorio esta mañana para nosotros. Padre Celestial, gracias por su amor, gracias por su paciencia con nosotros. Ayúdanos cuando reflejamos en este sermón, en este pasaje. Mi deseo es que podemos investigar nuestro propio corazón. Ayúdanos cuando estamos caminando adentro de una tormenta, o a través de un valle. Ayúdanos para mantener nuestra visión a nuestro Salvador. Hebreos 12 dice eso. Busque a nuestro Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos en esa manera. Gracias por su gracia a nosotros, sus regalos, sus bendiciones y también por sus tormentas, porque podemos aprender mucho adentro de las tormentas. En nombre de Jesús. Amén.